¿Cómo están, amigos? En esta ocasión vamos a resolver un problema relacionado a una distribución de probabilidad uniforme. Para eso revisemos. Tomemos en cuenta que una distribución de probabilidad uniforme nosotros la podemos distinguir, ya que va a existir un valor mínimo y un valor máximo en el cual va a variar nuestra variable aleatoria. Revisemos. Los perros ovejeros australianos tienen una vida relativamente corta. La duración de sus vidas obedece a una distribución uniforme de entre 8 y 14 años. Si nosotros analizamos aquí, tenemos un valor mínimo, que ese valor mínimo es 8 años. Por ende, los 8 años representarán A. A es mi valor mínimo. Entonces, A será 8 años y podemos identificar también un valor de B, que es el valor máximo dentro de una distribución de probabilidad uniforme, que en esta ocasión el valor máximo de B es igual a 14, ¿sí? En cuanto al literal A, me pide que trace la distribución uniforme y que indique cuáles son los valores de la altura y de la base. Si nosotros revisamos para nuestro primer literal, como habíamos mencionado anteriormente, el valor de A es igual a 8 y el valor de B es 14. Entonces, A es igual a 8 y B es igual a 14. Muy bien, si realizamos la representación gráfica de esta distribución de probabilidad uniforme, en nuestro eje de las X, nosotros representaremos el valor mínimo y el valor máximo de esta distribución de probabilidad, que para eso nosotros podemos utilizar escalas en el eje de las X para ubicar tanto el valor mínimo como el valor máximo. Pero en esta ocasión nosotros no vamos a realizar una escala, ¿sí? Pero deberíamos hacer una escala para representar el valor mínimo y el valor máximo de esta distribución de probabilidad uniforme. Entonces aquí el valor mínimo de esta distribución de probabilidad uniforme, el valor mínimo es 8 y el valor máximo de esta distribución de probabilidad es 14. Entonces dentro de este rango de valores de 8 y 14 variará mi variable aleatoria. A más de esto, yo para dibujar la distribución de probabilidad uniforme necesito calcular la altura. La altura de una distribución de probabilidad uniforme, nosotros la podemos calcular como 1 sobre B menos A. En nuestro caso, nos quedará lo siguiente. Para nosotros B es igual a 14 y A representa 8. Si nosotros calculamos el valor de nuestra altura, el valor de nuestra altura será 1/6, ¿sí? De igual manera, en el eje Y, que representará la altura de esta distribución de probabilidades, que será 1/6, podemos hacer una escala adecuada, ¿sí? En mi caso, no voy a hacer una escala adecuada, simplemente voy a ubicar aquí nuestro valor de 1/6. Entonces, en base a ello, nuestra distribución de probabilidad uniforme estará representada gráficamente como un rectángulo que va desde 8 hasta 14 con una altura de 1/6. ¿Sí? Listo. Entonces, toda el área que se genere bajo este rectángulo o bajo la gráfica de esta línea representará el área o representará las probabilidades de esta distribución de probabilidad uniforme, ¿sí? Entonces, todo lo que se encuentre bajo la curva representará las probabilidades de esta distribución de probabilidad uniforme, ¿sí? En cuanto al literal B, me pide que demuestre que el área total bajo la curva es 1. Entonces, para resolver este literal, si nosotros regresamos a nuestra gráfica,
¿Cómo demostrar que el área bajo la curva es igual a 1? Sencillo, como la gráfica de una distribución de probabilidad uniforme es un rectángulo, yo lo puedo calcular como área es igual a base multiplicado por la altura. Nuestra distribución de probabilidad tiene como base, mi base va desde 8 a 14, por ende mi base será B, la podré calcular como B menos A multiplicado por la altura. ¿Qué mi altura? Yo la calculé como 1 sobre B menos A. Si nosotros reemplazamos los datos respectivos de esta distribución de probabilidad, me quedará que el área es igual a B menos A, que será 14 menos 8, multiplicado por la altura de esta distribución de probabilidad, que es 1 sobre B menos A. B menos A nosotros ya lo calculamos, que nuestra altura es 1/6, entonces nos quedará aquí 1/6. Por ende, 14 menos 8 es igual a 6 y 6 multiplicado por 1/6, 6 multiplicado por 1/6 es igual a 1. Entonces, el área de esta distribución de probabilidad uniforme y de todas las distribuciones de probabilidad uniforme, sea cual sea esa distribución de probabilidad uniforme, el área de esa distribución será siempre 1. 6 multiplicado por 1/6 es 6/6, que simplificado nos da 1. ¿Sí? El área de cualquier distribución de probabilidad uniforme siempre será 1. Vamos con el literal C. Para el literal C, me pide que calcule la media y la desviación estándar de esta distribución de probabilidad uniforme. La media mu, nosotros la calculamos como A más B sobre 2 y la desviación estándar como la raíz cuadrada de B menos A elevado al cuadrado sobre 12. Entonces aquí la media, nosotros la calculamos como A más B sobre 2, la media de una distribución de probabilidad uniforme, y su desviación estándar, que es sigma, la calculamos como raíz cuadrada de B menos A elevado al cuadrado dividido para 12. Si representamos los datos, el valor de A en nuestra distribución de probabilidad uniforme, A era igual a 8 y B era igual a 14. Entonces 8 más 14 dividido para 2 nos quedará 8 más 14, 22 dividido para 2 nos queda que la media es igual a 11, la media de esta distribución de probabilidad. Si nosotros reemplazamos, en cambio, para calcular la desviación estándar nos quedará 14 menos A, que es 8, eso elevado al cuadrado y dividido para 12, nos quedará de la siguiente manera. 14 menos 8, sabemos que es 6, 6 elevado al cuadrado es 36, 36 dividido para 12 es 3, y la raíz cuadrada de 3 nos queda aproximado, nos queda que la desviación estándar de esta distribución de probabilidad uniforme es 1.73, ¿sí? Tomando en cuenta que es un valor aproximado, no es un valor exacto. El valor exacto de sigma sería raíz cuadrada de 3, ¿sí? Pero en cifras decimales será 1.73. Vamos con el siguiente literal. Listo, continuamos. ¿Cuál es la probabilidad de que un perro en particular viva entre 10 y 14 años? Si nosotros nos acordamos, nuestra distribución de probabilidad variaba desde un valor mínimo, desde A igual a 8 hasta B igual a 14. A mí me piden que calcule cuál es la probabilidad de que un perro en particular viva entre 10 y 14 años. Si nosotros analizamos, sería la probabilidad de que nuestro X se encuentre entre 10 o viva entre 10
y 14 años. ¿Sí? La probabilidad de que nuestra variable aleatoria se encuentre entre 10 y 14 años lo podremos calcular como. Ahora, si nosotros nos acordamos de la distribución de probabilidad uniforme, la distribución de esta probabilidad uniforme es un rectángulo. Entonces, de este rectángulo, el área de este rectángulo representará la probabilidad de nuestra variable aleatoria. Por ende, si nosotros tomamos como referencia la recta numérica en la cual en nuestro eje X se encuentra graficado nuestro valor mínimo A, que es igual a 8, y nuestro valor máximo, que es 14, tomando en cuenta que en esta distribución la altura es un sexto, nuestra gráfica de esta distribución de probabilidad fue la de aquí, ¿sí? Desde 8 a 14. Entonces, yo lo que necesito analizar es la probabilidad de 10 a 14. Entonces, la probabilidad de 10 a 14, el 10 se ubica entre 8 y 14 aproximadamente. El 10. Entonces, como yo quiero calcular la probabilidad de mi variable aleatoria que se encuentra entre 10 y 14, en esta ocasión a mí me tocará calcular cuál es el área que hay entre 10 y 14. Es decir, tomemos en cuenta que el área de cualquier distribución de probabilidad continua me dará como resultado la probabilidad de nuestra variable aleatoria. Entonces, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria se encuentre entre 10 y 14 años, caso específico, me tocará calcular el área que existe en el rectángulo formado desde 10 a 14, considerando que nuestra altura es de un sexto, ¿sí? Por ende, el área de un rectángulo nosotros la calculamos como base multiplicado por la altura. Nuestra base está definida entre 10 y 14. ¿Cómo calculamos la base que hay desde 10 a 14? Yo lo calcularé como 14 menos 10. Si hacemos esta diferencia, vamos a calcular cuánto mide nuestra base y multiplicado por la altura. La altura de una distribución de probabilidad uniforme siempre se mantendrá, es constante, por ende me tocará multiplicar por un sexto. Si nosotros resolvemos entonces, 14 menos 10 me queda 4, multiplicado por un sexto me va a quedar un valor de 4 sextos, pero simplificado me quedará un valor de 2 tercios. Entonces, la probabilidad de que un perro en particular viva entre 10 y 14 años, la probabilidad será de 2 tercios. ¿Sí? Listo. Vamos con el siguiente y último literal. ¿Cuál es la probabilidad de que un perro viva menos de 9 años? Si tomamos como referencia el literal anterior que se resolvió, nosotros tenemos que la gráfica de esta distribución de probabilidad era la siguiente. Nuestra base toma los valores mínimos desde 8 a 14 y cuya altura es igual a un sexto, ¿sí? Si realizamos la gráfica respectiva, nos queda la siguiente. Esta es la gráfica de nuestra distribución de probabilidad uniforme. Entonces, en esta ocasión me piden calcular cuál es la probabilidad de que de que este perro o de que nuestra variable en particular se encuentre en menos de 9 años. Es decir, que X sea menor de 9 años, ¿sí? Que nuestra variable sea menor de 9 años. Entonces, en nuestro caso, nos quedará lo siguiente. Graficado, el 9, nosotros lo encontramos seguido del 8, y se me formará el siguiente rectángulo, ¿sí? Listo. Recordando que
En todas las distribuciones de probabilidad continua, el área bajo la curva representa la probabilidad de nuestra variable aleatoria. Caso específico, como nos pide calcular cuál es la probabilidad de que un perro en particular viva menos de 9 años, nos tocará calcular el área que se genera desde 8 a 9 años, de este rectángulo formado de 8 a 9 años con una altura de 1/6. Por ende, el área de un rectángulo es igual a base por la altura. En nuestro caso, la base, nosotros la calcularemos como 9 menos 8 multiplicado por la altura, que la altura se mantendrá constante en toda la distribución de probabilidad uniforme. Por ende, aquí me quedará 9 menos 8 me queda igual a 1 y 1 me tocará multiplicar por 1/6. Si nosotros desarrollamos, me quedará 1/6. Entonces, la probabilidad de que un perro en particular viva menos de 9 años, la probabilidad es de 1/6. Y con eso hemos desarrollado este ejemplo de una distribución de probabilidad uniforme.